En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es lo que adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos la libertad de la persona singular en este mundo, como acabamos de escuchar con este inicio hoy para hablar de tu novela, Gustavo. Saludamos a los oyentes. Estamos ante tu novela, una parte de No se puede besar a una, ¿cierto? A una, usted ha dicho todas las palabras que no se pueden decir en este formato, pero las diremos esta noche porque vamos a leer tu novela. Invitamos a los oyentes a que se suscriban al canal, activen la campanita y nos ayuden a llegar a los 2000 suscriptores, porque estamos a veintitantos de oyentes para llegar a los 2000 suscriptores, así que te invito a suscribirte y a escuchar esta noche a esta sesión a Gustavo hablar de una novela que es en Medellín en el año 2000. Yo la vi con el 2000, puede ser en el 2002, en el 2001. Gustavo, yo quiero hacerle una primera pregunta creativa, pensando en que nos escuchan los escritores, no solo los jóvenes, los escritores maduros también. ¿Qué momento una noche de fiesta, por ejemplo, qué momento una noche de fiesta o una tarde inolvidable se convierte para un artista en material de su arte? ¿Qué momento usted como artista dice, de pronto esto que estoy viviendo, pues, o es después, o usted llega a su casa y toma apuntes, o es tan pedante como algunos que conozco que van con, con una radio tomando nota y grabando lo que... Um, pues no, es una pregunta difícil un poco de responder porque es difícil determinar eso con precisión. A mí hace relativamente poco escuché, y te lo había comentado antes, una cita a Jaime Bailey, es cierto, es el escritor peruano y periodista, diciendo que él se había hecho escritor porque él quería revisar o contemplar los momentos cruciales de su vida, ¿cierto? Y eso me parece muy, muy a propósito, ¿no? Y concuerdo con eso. Es decir, como tú lo mencionabas, la acción de mi pequeña novela ocurre en Medellín a principios de los 2000, exactamente en 2004. Y era una época en la que los protagonistas, que obviamente están basados en mí mismo y en mi mejor amigo de esa época y mi gran amigo de la vida, Tirso Benavides, que también es un escritor colombiano muy, muy talentoso. Pues estábamos, digamos, a punto de graduarnos de la universidad y estábamos, digamos, en esa etapa de la vida que es muy, o al menos en mi caso fue muy, muy particular porque está cargada al mismo tiempo de mucha promesa y de mucha ilusión, pero también de mucha decepción, ¿no? De mucha confusión, ¿cierto? Entonces estamos a punto de graduarnos de la universidad, se supone que a estas alturas yo ya debería saber, ¿cierto? De qué se trata todo ¿cierto? Todo este tinglado, todo este business, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que vamos a hacer, pero en realidad es que nunca, esa certeza nunca llegó y uno está como en esa época en que tiene todas esas dudas Quizás nunca llegará, pero en esas épocas, cuando uno es más joven, piensa que va a encontrar una solución absoluta, que va a tener todo arreglado en algún momento por haber estudiado o por haber tomado decisiones. Y la decisión del arte es difícil de tomar, ¿no? Usted, ya entrando a su vida privada, porque nos está hablando, como dice, en formato Bailey, o sea, en formato autobiográfico, usted llega a Medellín a estudiar medicina. Sí, correcto. Yo soy cucuteño, por cierto. Saludos a nuestros oyentes en Cúcuta. Los invito a adquirir la novela, como dice acá abajo, la pueden adquirir conmigo,
pueden escribirme ya mismo, hacer el contacto. Nos quedan 3 ejemplares de la primera edición, vamos a sacar la segunda, de esto hablaremos luego. Gustavo, dices que eres de Cúcuta. Sí, yo soy de Cúcuta y nunca imaginé que yo iba a terminar viviendo en Medellín, ¿cierto? Siempre mi ilusión era irme a Bogotá, porque Bogotá, pues era en el imaginario de uno, pues era el centro cierto, del país, donde todo ocurre. No tenía una idea ni siquiera clara de qué era Medellín o cómo era la vida allá. Pero como yo, muy dubitativo, no sabía qué estudiar, terminé estudiando medicina porque en mi familia hay bastantes médicos. Uno de ellos es mi tío que estudió en la Universidad de Antioquia. Entonces yo me presenté a medicina en la Universidad de Antioquia y fue la única universidad donde pasé. Entonces terminé, terminé en Medellín un poco perdido, ¿no? Y estudiando en la Universidad de Antioquia, allá duré un año y luego cuando entendí que la medicina no era mi vocación, terminé en la UPB, en la Pontificia Bolivariana, donde tú y yo nos conocimos, y terminé estudiando comunicación social y luego filosofía y literatura. Entonces, eh, sí, digamos que los personajes y el protagonista aquí tienen 24 años, 23 años y están en ese momento, ¿cierto? Que comentábamos, donde uno creería que ya uno es un adulto, ya uno tiene, ¿cierto? Resuelto los enigmas de la existencia, pero en realidad lo que se encuentra es con muchos enigmas peores y más profundos, entre ellos el enigma del amor romántico, el enigma del sexo, que es un gran misterio, y el otro tema que yo diría que es el otro tema que yo trato de explorar es el del alcohol principalmente, ¿no? La expansión de la mente que permite el alcohol o que produce el alcohol y esas noches, digamos, las personas ¿cierto? Que viven en Medellín o que han vivido en Medellín, pues saben que el centro de Medellín también, ese es otro asunto también, ¿no? La vida bohemia, digamos, ¿no? Que es decir, la vida de los estudiantes universitarios que encuentran su cofradía, sus cofrades, ¿no? Sus iguales, en el centro de Medellín principalmente, donde se encuentra, ¿no? El alcohol barato bueno, y las drogas baratas y la vida nocturna, ¿no? Por eso también podemos decir que tu novela, la noveleta, que son las primeras 90 páginas del libro, es un cuadro de costumbres de Medellín, de la Medellín de esta época, de inicios del siglo XX, que todavía uno puede ver ciertas cosas en la calle de esa época, pero toda época pasa. Y está retratada en una novela que Ángel Castaño, del colombiano, dijo que está enraizada, ojo a esto, queridos oyentes, digo que está enraizada en la tradición de Que viva la música de Andrés Caicedo y de Sin Remedio de Antonio Caballero. Un piropo, digo yo, sobre todo viniendo de un escritor de cultura, de un periódico que casi siempre tienden es como a poner zancadilla ante las obras nuevas, criticarlas. Habría dicho, digo yo, para quedar bien, habría dicho, imita a Andrés Caicedo y Antonio Caballero, es una caricatura barata de Antonio Caballero y de Andrés Caicedo, pero no, dice otra cosa y quizás por esto, por lo que voy a decir ahora, porque tu escritura, y lo vemos en los demás ensayos presentes en este libro, que pueden adquirir conmigo en este momento, escribiéndome, tenemos envíos a todo el país, es escrito con una honestidad brutal, como diría Calamaro, y esa honestidad, aunque el narrador piense distinto a uno y narre cosas que uno nunca va a vivir o que no vivió, pues lo hace sentir cercano, como por ejemplo la búsqueda del beso, de
el beso pues tiene, adentrémonos en el nombre